Eh, Básicamente la charla se va a enfocar eh, primero como hacer énfasis un poquitico, muy cortico sobre lo que nos mostraba la charla pasada. Posteriormente, bueno, ¿y qué ha pasado, cierto? ¿Qué ha pasado con nosotros como seres humanos que si en el fondo la charla que teníamos en mente nos hablaba de que todo era una fuerza de amor? ¿Qué nos ha pasado realmente? Entonces, hablar un poquito de esa parte de historia y finalmente como tratar de desembocar en qué hacer, o sea, de qué manera enfocar nuestra vida como para reencontrar esa parte que de alguna manera se nos ha perdido o hemos olvidado por alguna razón, ¿sí? Entonces voy a tratar de compartir pantalla acá. Bueno, no sé si alcanzas a mirar allí. Sí, señor. Pues la idea básicamente es como trabajar sobre el instinto de autoconservación, es lo mismo que instinto de conservación. Y cómo nos vamos a unir a esa fuerza de una manera amorosa. En la charla anterior de don Jairo nos hablaba un poquito cómo esa fuerza instintiva o instinto de conservación tenía unos elementos muy hermosos, que eran básicamente tratar de mantener la vida cohesionada con el universo, o sea, con lo que de alguna manera la parte creativa nos fue mostrando a través de la historia, porque todos somos parte de una fuerza, ¿no? Una fuerza divina. También nos decía un poco que nos impulsaba esa fuerza instintiva, siempre nos está impulsando hacia la luz, siempre nos lleva hacia que trabajemos la parte armónica de nuestra vida. Y que de alguna manera pues siempre nos va uniendo a todos amorosamente como un único organismo, desde el átomo hasta los sistemas que conocemos hoy completicos. Siempre ha sido una fuerza amorosa que ha llevado todo ese proceso de cambio. Está fundamentalmente contenida en nuestro ADN. Es como una magia de amor y esa fuerza rechaza amorosamente lo que le ayuda a la conservación. Fíjense esa última parte. O sea, siempre hay un rechazo, pero amoroso, a lo que no ayuda a la conservación. De acuerdo a esa visión, digamos, que me pareció muy hermosa, nosotros realmente nos damos cuenta de que siempre hay un plan que impulsa a que todo se convierta permanentemente hacia un polo positivo, o sea, hacia hacer siempre el bien. Entonces, la parte creativa siempre es una parte amorosa y siempre nos está impulsando en ese sentido. Entonces, partimos de esa base. La conservación, el instinto de conservación, la fuerza instintiva, siempre es de orden amoroso. Entonces vamos a hacer de todos modos un poquito de historia que tiene que ver mucho también con cómo se fue creando ese proceso de autoconservación. Y es que la misma historia cuenta que debido a un plan universal, las almas que estaban haciendo todo un proceso de trabajo, quizás en el plano astral, requerían de un cuerpo físico para experimentar la materia. Y de alguna manera nos involucramos, o las almas se involucraron en ese proceso. Vamos a tratar de experimentar qué pasa con la materia. Pero que de alguna manera cuando esas almas intentaban meterse en la materia encontraban unas formas muy groseras, ¿verdad? Y prácticamente algo que no tenía forma. Y era como cuando uno mete el dedo en la candela, inmediatamente lo pone y lo saca. Entonces así hacían, encarnaban y desencarnaban casi instantáneamente. Pero como el plan no era ese, no era simplemente que hagan el intento y si no fallaron, no. La idea era que había que experimentar la materia. Y para ese proceso, pues necesariamente tenía que surgir un instinto de conservación. Y entonces pasó la historia y se fueron formando diferentes
diferentes formas de esa materia, etcétera, 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 hasta que llegamos a la que hoy conocemos. O sea, obtuvimos, como decía la charla pasada, un ser humano completo, pero ese ser humano completo, como se mira en la última parte de la figura, necesariamente va a tener que volver a lo esencial, o sea, volverse a unir a lo divino. Todo ese proceso, que aparentemente pueden ser muy poquitos años, pero son millones de años realmente, para formar ese cuerpo que hoy tenemos en día y a las cuales permitiera a las almas penetrar en él, tomó muchos millones de años, no fue un trabajo fácil. Entonces, como no fue un trabajo fácil, evidentemente se requirió de un gran esfuerzo amoroso y creativo. Siempre había que tratar de formar un cuerpo que fuera más adaptable a las condiciones de lo que el alma requería. Entonces, mírense ustedes cómo ha sido el proceso. Un esfuerzo de millones de años y seguramente de muchos fracasos, de muchos intentos. Sin embargo, el ser humano, a pesar de todo ese trabajo, de todas esas dificultades, por su aspecto instintivo amoroso, ha llegado a ser lo que es hoy en día. Muy bien. Entonces, ¿qué observamos en todo ese intento de tantos millones de años? Lo primero es que para cumplir con el plan había que dotar al ser de una fuerza instintiva que pudiera impulsarlo amorosamente para seguir adelante. Sin eso, quizás no había sido posible. Y es un plan que viene de lo divino. Por otro lado, lo segundo era dotarlo de un gran esfuerzo, o sea, que él fuera capaz de esforzarse y no solamente eso, sino ser creativo para mantenerse o regresar a la fuente. O sea, la idea nuestra hoy en día es que todos, absolutamente todos, ojalá, lo más rápido que podamos, volvamos a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? La esencia, lo divino. Venimos de Dios y tenemos que volver a Dios. Entonces, desde esa óptica podría mirarse la autoconservación como parte de un amor a sí mismo. El amor que cada ser se tiene así para poder ir en ese puente del proceso. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Digamos que llegamos al punto de que formamos un cuerpo más o menos estable, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos pudimos conservar a pesar de tantas dificultades con la parte amorosa que manejamos. La gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si todo era tan amoroso? Y si tuvo que hacer tanto esfuerzo a través del tiempo, ¿qué pasó con ese instinto amoroso? Quizá entonces viene aquí la pregunta, ¿por qué a pesar de que se nos dotó de una manera perfecta y amorosa todos los elementos para que conserváramos la especie, hoy nos vemos abocados a una autodestrucción? Lo estamos viendo en este momentico. Estamos abocados posiblemente a una guerra que traía tendría unos efectos totalmente adversos a ese proceso de seguir en el esfuerzo amoroso de conservación de la especie. Bueno, voy a tratar de hacer como una especie de análisis de por qué eso ha pasado. O sea, todos como raza aria, porque vamos a ubicarnos en la raza actual, que es la raza aria, nosotros sabemos que hemos pasado por 5 razas a través del tiempo, y en todos esos procesos de millones de años de cada raza hemos llegado hasta el día de hoy, que contamos con una característica muy especial, y es que estamos desarrollando fuertemente la razón. O sea, a pesar de que tenemos una parte de razón muy especial y hemos hecho todo un trabajo operativo para apuntar el bien común, todo se ha desvirtuado. Y lo vemos fundamentalmente por las respuestas emocionales que surgen de nuestro ser y que en un porcentaje muy alto se manejan todavía con la zona límbica. O sea, no hemos todavía aprendido a utilizar amorosamente en muchas situaciones el libre albedrío. ¿Sí? ¿Algo? Qué bien. Claro. Hola. Por favor, bueno.
Entonces, eso fundamentalmente es el problema. Todavía no hemos aprendido a manejar algo que nos fue brindado a través de la historia, que es el proceso de manejar muy bien la razón para apuntarla siempre por el lado amoroso. Y nos han dado el libre albedrío para elegir. Y esto tiene en parte otra historia. Resulta que en esos procesos de millones de años de construcción del cuerpo, apareció en algún momento, la primera forma fueron muy groseras, inclusive dentro de un proceso de las razas habían unos cuerpos gigantescos que se arrastraban prácticamente, y nos tocó millones de años en una de esas etapas, en una de esas razas, tomar millones de años para podernos poner de pie. O sea, hicimos todo un trabajo, nos agarramos de los árboles para poder hacer todo ese proceso. Hoy en día un niño al menos de un año ya está caminando. O sea, ha hecho todo un proceso de evolución. En todo ese trabajo, que fueron las formas groseras, etcétera, 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 en algún momento surgió en la base de nuestro cerebro una zona que era la zona límbica. Esa zona límbica yo creo que está muy relacionada con la parte emocional. O sea, de alguna manera la parte emocional comenzó a tomar mucha fuerza ahí en la zona límbica. Y evidentemente debería ser así, porque ante un susto, por ejemplo, o ante un peligro, el ser humano, por ese sentido de conservación amoroso, tenía que dar el salto, tenía que defenderse, tenía que hacer muchas cosas para no sucumbir. Sin embargo, en algún momento, ese cuerpo se fue formando mucho más y ese cerebro conformó muchos millones de años después la corteza cerebral. O sea que el primero fue la zona límbica. Nos acostumbramos durante millones de años a reaccionar de una manera muy impulsiva, muy rápida. Y cuando aparece la neocorteza, que es la posibilidad de hacer análisis, de que antes de que lo emocional me gane la partida, yo pueda decidir y a través del libre albedrío decir, no señor, por ahí no es la cosa, pudiera definir, digamos, también de una manera amorosa, no hacerle daño. Por ejemplo, si alguien me pegó un grito, o como decía Marta ahora, ante esto del tráfico que me quiere violentar de alguna manera interiormente, mis pensamientos y mis sentimientos, trato al máximo de no reaccionar, de no identificarme con eso y al final desequilibrarme. Sin embargo, miren el misterio. Como la zona límbica tomó tanta fuerza, fue la primera que apareció, es una zona supremamente rápida. Cuando aparece la neocorteza, esa neocorteza tiene un proceso más lento, pero es mucho más moderna, por decirlo así, mucho más nueva. Entonces, en general, a pesar de que uno muchas veces quiere no reaccionar, reacciona. ¿Qué pasa? Que la zona límbica, por su rapidez, le gana a la lenta que es la zona de la neocorteza. Y por eso muchas veces uno dice, uy, ¿cómo quisiera en este momentito hacer tal cosa? Y falla. La mayoría de las veces falla. Entonces, ahí viene el gran problema. Por eso, dentro del trabajo espiritual se habla ya de otra manera de trabajar esa parte emocional. Yo diría más bien de trabajar mis actitudes, mis acciones, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, etcétera, trabajarlo directamente desde el corazón. Hoy en día se habla mucho de un gran sistema que es el sistema corazón-mente, o mente-corazón, como quieran verlo. Entonces, inicialmente, si uno aprende a conectarse desde el corazón, va a tener una fuerza que es la fuerza amorosa que reina dentro de sí mismo. Y entonces va a orientar toda esa fuerza instintiva siempre en el sentido hacia lo cual fue creado, o sea, hacia la parte amorosa. Entonces nuestras reacciones siempre van a ser corazón. El corazón siempre es una fuente de amor, ahí está la fuente de la divinidad. La divinidad una vez la busca muy afuera, pero realmente la tiene adentro. Entonces, como la tenemos adentro, la tenemos en nuestro corazón, siempre que le pedimos ayuda desde esa mirada,
la divinidad siempre nos da la fuerza para que hagamos las cosas bien, o sea, para que trabajemos por el lado amable. Entonces, en síntesis, nos hemos desviado de la ruta. Lo que fue creado de una manera amorosa por ese trabajo de zona límbica, tan rápida y tan acostumbrada a trabajar las cosas desde una situación emocional, ha hecho que tome tanta fuerza que muchas veces nos sentimos impotentes para hacer las cosas por el lado amable. Y por eso entonces aparecen las guerras, aparecen las ambiciones, aparecen las desigualdades, aparecen las corrupciones, bueno, podemos nombrar aquí cantidad de cosas. ¿Qué pasó? Que nos desviamos de la ruta. O sea, hoy tratamos de manejar esa parte distintiva, no desde el amor, sino de cómo me gano yo, cómo le saco partido yo a esto, cómo me impongo sobre el otro, cómo le consigo dinero, no importa cómo y de qué manera, pues que aparecen cantidades de situaciones supremamente dolorosas. Entonces uno diría, bueno, entonces estamos perdidos. No, realmente no estamos perdidos, por eso estamos aquí. Estamos aquí fundamentalmente porque todo nos apunta a lo que estamos observando, a pesar de todo, como decíamos ahorita, que al utilizar inadecuadamente el don de la razón se ha fortalecido el deseo de sostener la mirada individual y egoísta. O sea, ese don de la razón que nos dieron también, no lo estamos trabajando bien porque lo trabajamos desde lo límbico, nos unimos primero allí y ahí fallamos. No es que no podamos, pero fallamos mucho. Entonces allí, bajo esa mirada individual y egoísta, ha tomado mucha fuerza. Hay un gran miedo a morir y a desapegarnos. Hoy en día lo que hemos pasado en estos 2 años nos ha llenado de un terror y una cosa que a veces decía alguien por ahí, yo no podía ni pisar la puerta de la calle, no quería salir. Y aparece ahora el fenómeno de la posible guerra, entonces peor. Entonces todo eso ha hecho que el instinto de autoconservación nos ate a un mundo materialista en donde el tener es más fuerte que el ser. Yo creo que la divinidad no es, digo, vayan a experimentar la materia para tener, sino para que sean seres que aporten a ese plan. Entonces, pensamos bajo esa mirada que el deseo de poder y la ambición no garantizan la autoconservación. Entonces, ¿qué hacer? Por eso he puesto aquí reunirnos amorosamente al plan. O sea, volvamos otra vez a unirnos a lo esencial, a lo que apuntaba la primera charla, que todo nuestro instinto de autoconservación o de conservación que tenemos lo sostengamos siempre con la mirada amorosa. ¿Será eso posible? Claro que puede ser posible. Puede ser posible. Entonces, ¿de qué depende? Lo que Kafka plantea o propone. Cada uno ha de hacer, no solamente Kafka, seguramente muchos caminos espirituales, que hagamos todo un trabajo en nosotros mismos y que esa decisión, por supuesto, es una decisión individual. O sea, nadie puede tomar la decisión por mí. Pero cuando nosotros decimos, yo quisiera hacer ese cambio, yo quisiera que todas mis relaciones interpersonales, en mi familia, en mis ambientes de trabajo, con la sociedad, con la economía, etcétera, 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 lo pudiera manejar bien y pudiera crear un mundo de armonía. ¡Ay, qué fantástico! ¿Cómo quisiera hacerlo? Desafortunadamente se nos interponen muchas cosas. Lo primero que aparece es lo que llamamos la zona de miedo. Sí, quiero hacer todo un trabajo espiritual, pero me da miedo. Eso es normal. Y me da miedo, ¿por qué? Porque estoy seguro, porque en este momentico, como parte de una raza aria que ya ha cultivado tanto y tanto y tanto, y seguramente se siente, entre comillas, seguro de lo que tiene, no quisiera aventurarse en algo nuevo, no quisiera como experimentar algo diferente. Estoy seguro, me siento bien, no dejemos eso para mañana, pasado mañana,
Entonces, por eso aparecen todas estas situaciones. Así estoy bien, déjeme tranquilo, después tomo la decisión. Bueno, eso, ¿qué será eso tan raro que hablan? Que a través del amor se puede transformar el mundo. Eso yo no creo. ¿Qué gano con eso? Esa es la primera zona que aparece. En esa zona de miedos, seguramente nos podemos quedar muchos seres humanos. Sin embargo, yo creo que todos los que estamos acá, ya de alguna manera, hemos asumido el reto. Porque yo no quiero continuar generando dolor y ya pase lo que pase, me voy a lanzar. Yo no sé qué es. ¿Sí? Entonces me atrevo. Pero en ese atreverse es muy interesante porque empiezo a aprender. ¿Por qué empiezo a aprender? Porque empiezo realmente a resignificar todo lo que hay dentro de mí. O sea, ¿yo soy producto de mí mismo? Es la gran pregunta, simplemente no. Yo soy un producto de todo lo que la sociedad, la herencia, bueno, la cultura, etcétera, ha ido formando en mí. Entonces, ahorita empiezo a aprender porque empiezo a incursionar dentro de mí y comienzo a descubrir cosas que antes pensaba que no tenía. Y entonces me descubro ahorita mirando mal, hablando mal, pensando mal. También tengo cosas buenas, ¿cierto? No voy a decir todas las malas. Pero es un proceso de atrevimiento. Entonces ese proceso es muy interesante porque comienzo a identificar miles de limitaciones. Alguien me decía en algún momento, oiga, usted me metió en una zona de trabajo y resulta que yo me siento tan mal. Y digo, ¿por qué se siente tan mal? Porque es que yo pensaba que era como bueno, porque yo no mataba, no robaba, no, pues, etcétera. Sin embargo, ahora empiezo a descubrir que en mi casa soy insoportable, que en mi trabajo, bueno, tengo cantidad de problemas, que esto, que esto, que esto. Entonces, yo en ese momento le decía, no está mal, está mejor. ¿Cómo así? Sí, porque usted está haciendo todo, comienza a ser realmente un proceso de auto reconocerse, o sea, darse cuenta de quién es usted realmente, va a identificar sus limitaciones y va tomando conciencia. Entonces, por eso el trabajo espiritual nos lleva en esa tarea tan hermosa de tomar conciencia, darme cuenta de cómo estoy en este momentico trabajando, cómo estoy reaccionando, cómo me estoy comportando, de qué manera estoy viendo la vida, estoy siendo agradecido, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, tomar conciencia amplía mi campo de posibilidades. Pero ahí viene la otra parte, y es que si bien me doy cuenta de que lo que tengo que hacer, pues también tengo que hacer todo un trabajo de esfuerzo. Y entonces viene la otra parte, que es la zona de crecimiento, donde lo que voy aprendiendo, o sea, nosotros este año vamos a aprender bastante sobre el proceso del amor, de realmente llegar a amar cada vez más, más y más y más y más y más, hasta posiblemente llegar a un amor que se llama el amor real. Pero esa es una zona de crecer, de aventurarse, de ir más allá siempre. Y es de atrevimiento también diría, ¿no? Entonces ya encuentro una razón de vida, ya comienzo a encontrarle como respuestas a eso, qué sentido tiene lo que estoy haciendo, para qué nací, será que hay algo después de la vida. Me doy cuenta de que existen otros seres que vale la pena que yo les dé la mano, que piense alrededor de ellos, que ore por ellos. Me doy cuenta que es importante dar gracias. Me doy cuenta que es importante responder en el aquí y en el ahora de la mejor manera. Lo que la vida me coloca en este momentico, yo no sé qué me va a poner en media hora, pero si me pone en la cocina, voy a tratar de pelar la papita con el mayor amor que pueda. Y me conecto en ese momento con seres que de pronto sufren por esa situación. O sea, le voy encontrando un sentido a la vida. Y eso es unirse fundamentalmente al campo. Eso es lo que anhelamos hoy en día, que ojalá todos los seres humanos podamos emprender un cambio para recuperar la senda que hemos perdido. Eso es lo que queremos. Y eso, como decíamos, es una decisión de cada uno, pero es muy importante. Bueno, entonces,
Lo que decíamos ahora, si esa decisión es una decisión importante para mi vida, aunque yo no lo reconozca, estoy trabajando a nivel interior o me estoy revisando y estoy haciendo todo un trabajo de desenvolvimiento espiritual. A eso le llamamos desenvolvimiento espiritual. Cuando usted se levanta y en ese momentico se conecta con el día y le da gracias a la vida o a la divinidad o a quien sea, por todas las posibilidades que tiene en ese día de proyectarse en bien de los demás, en ese momentico está haciendo un acto de amor, un momento espiritualmente fantástico, por decir así. Si voy a la mesa, doy gracias por lo que tengo, no lo separo, no lo tiro, no lo desecho, no reniego, sino que lo acepto, lo como con agrado y lo ofrezco. Estoy haciendo un acto espectacular de desenvolvimiento, de posibilidades, no solamente para mí, sino para todos los seres. Es hermosísimo. Esa es la posibilidad. Entonces, eso es lo que quiere plantear la charla de hoy. Que seamos capaces de volver a recuperar la ruta que hemos perdido haciendo ese trabajo de realizar un gran cambio en nuestra vida. Consciente de que seguramente me va a dar miedo. Consciente de que me va a dar miedo. Sin embargo, ese trabajo es muy lindo porque, como decíamos ahora, nos lleva a una revisión interior, nos conduce a buscar nuestra propia identidad. O sea, me voy a dar cuenta quién soy yo, Edgar Villamarín, que antes me creía que era tranquilo, que era esto, que lo otro, y no sé qué, y hoy en día me veo teniendo actitudes que a veces no son las mejores. Entonces, ahí tengo todo un trabajo, una posibilidad. Y la enfoco de tal manera de que le dé posibilidades a todo el mundo. Hay una cosa que es espectacular y esa es que el trabajo interior me ayuda a relacionarme con lo divino de una manera más profunda. Porque a veces decimos, es que Dios está por allá, sí, pero lo miramos muy lejos, ¿sí? Lo miramos muy lejos. No, lo divino está en nuestro corazón, como hacemos ahora. Entonces, cuando me relaciono de esa manera con lo divino, me voy haciendo más cercano. Por ejemplo, la meditación. Nosotros tenemos una meditación que es la meditación discursiva. En la meditación discursiva, ¿qué hace uno inicialmente? Uno habla con lo divino que está en su corazón y le plantea una situación. Nosotros hablamos de Divina Madre, otro puede hablar de Jesús, otro puede hablar, bueno, lo que quieran, pero por lo menos se conecta con lo divino en sí mismo, dentro de sí, y le dice, me está pasando esto. Resulta que en mi trabajo, cada vez que me encuentro con fulano de tal, pues esa persona me desagrada inmensamente, yo pienso mal, le deseo lo peor. Como quisiera que eso no siguiera pasando conmigo. Te pido ayuda, que me des como la visión de ver qué puedo hacer. Y luego me quedo un momento en espera para luego encontrar esa respuesta amorosa que sale de mi corazón y me enseña o me da muestras o me da alternativas de trabajo. Pero puede ser que sea inmediatamente o puede ser que sea en otro momento. Bueno. Pero él a mí no me llama porque sabe que yo estoy berraca. Quisiera que por lo menos hay alguien que está hablando. Y todo ese trabajo lleva a nuestro desenvolvimiento, no solamente el mío, ¿no? Porque pues si uno dijera, no, pues qué chévere, yo me siento bien, yo estoy tranquilo, qué maravilla. Pero esa no es la idea es que nuestro trabajo sea expansivo, o sea, que ojalá se pueda volcar a la humanidad. Y por eso siempre cada acto que hacemos en el momento lo ofrecemos por amor a todos los seres. Nos vamos acostumbrando a eso, para salirse de esa estructura tan vieja y tan rígida de que esto lo hago porque me beneficia a mí solo o a mí mismo. No, yo no quiero eso más. Yo quiero aprender a que cada cosa que yo alcance en mi vida la pueda proyectar para bien de toda la humanidad. Entonces, mírense todas las cosas hermosas que hay allí en ese trabajo. Pero eso no es gratuito, ¿no? No podríamos decir, yo decidí hacer el trascendimiento espiritual. No, requiere un sincero compromiso de trabajar sobre uno mismo. Quizá también requiere de mucha ayuda. Como decíamos ahora, también vivir con amor en cada momento, amor por el bien común.
y una fuerza de voluntad para realizar en nosotros la enseñanza espiritual que se nos está brindando permanentemente. Afortunadamente siempre hay sitios donde nos pueden dar luces. En estos espacios, por ejemplo, encontramos luces de cómo hacer cosas, cómo trabajar en nosotros. Y ya depende de uno mismo, como es individual, si lo aplico o no. Qué lindo que pueda hacerlo, porque eso de alguna manera me pone en otro campo. Me amplía conciencia, produce desenvolvimiento, doy un paso más. Y así es como vamos desenvolviendo posibilidades. Bueno, y es la asistencia divina. Porque si uno dijera, no, es que yo soy el macho, el que puedo todo, que ya lo logré, que he alcanzado, que he aprendido. La asistencia divina siempre, la que siempre nos da la ruta a seguir, nos mueve a descubrir el camino. Pero siempre está esperando amorosamente, como lo hizo desde los comienzos, a que recuperemos el camino perdido y que empecemos a recorrerlo por nosotros con la mirada siempre puesta en el templo interior. Ya como conclusión de esto, para que hagamos luego un trabajo de intercambio, aquí dice, no cesemos de orar. Con este trabajo dentro de nosotros, tenemos la absoluta certeza de que volveremos a unirnos al instinto de autoconservación desde la función amorosa con que fue creado y posibilitará el ir en pos de descubrir otras múltiples formas de expresar el amor. Es que ahí no para todo, ¿eh? Uno dice, no, pues ya, volví otra vez a lo esencial. ¿Va? Es un proceso de no acabarse. Toda nuestra vida va a ser proceso de cambio permanente. Y en esa ruta vamos a encontrar expresiones de amor mucho más profundas. Bueno, muchas gracias. Podemos ahora sí compartir, pensando en que el adelanto del espiritual logra transmutar el amor en un amor cada vez más noble. Voy a dejar de compartir pantalla. Muy interesante. Sí, ¿alguien iba a hablar? Ah, bueno. Muy interesante, Sí. Edgar. ¿Imelda? No, dale, Martica, sí, te escuchamos. No, muy interesante, Edgar, la propuesta que nos haces y como la reflexión sobre el instinto como conservación, pero como también como expresión de amor esa conservación, que nos lleva como a ser partícipes pensaba, me llevaba un poco como a lo que nos pasa ahorita viendo como la reacción tan instintiva de una guerra, ¿no? Que lo lleva a uno a reflexionar sobre cuál es la motivación de una guerra, si es una motivación del instinto de conservación o es una motivación más allá. Y cómo nos abres la posibilidad de que lo viéramos, si lo impregnamos de amor, ¿qué significaría esa reacción instintiva, ¿no? Es un poco me llevó a esa reflexión lo que tú nos has compartido hoy. Gracias, Marta. Imelda iba a decir algo, sí. Bueno, sí que considerando desde la primera parte que experimentamos la semana pasada, vimos esa fuerza instintiva como una fuerza de amor. Y nosotros tenemos una enseñanza que nos habla sobre eso, los tesoros de la Divina Madre, donde ella dice, te doy, hijo mío, los tesoros de mi corazón. Y ella no nos los dice solamente para que los conservemos, sino repartirlos, o sea que tenemos que entregarlos. ¿Y cuáles son esos tesoros que ella nos da y que tenemos que entregarlos? Tomando en cuenta esa experiencia de la reunión pasada, pues veo que son
las experiencias que hemos acumulado durante la eternidad, porque en la eternidad se ha venido formando con la construcción y destrucción del universo. Y a través de esos conocimientos que hemos adquirido con esas construcciones y destrucciones del universo, nos está demostrando que tenemos que trabajar con un instinto de preservación, mejorando cada vez más lo que construimos para evitar la destrucción. Porque la destrucción nos frena el proceso de desarrollo del ser. Es como mirar el árbol cuando las hojas están secas y se están cayendo. Hace poquito vi un video al respecto y dice que muchas veces consideramos que el árbol suelta, las hojas se caen, y no es que se caen, sino que se sueltan. ¿Por qué la hoja se suelta? Porque ella está percibiendo ese instinto de preservación a través de la nueva vida que viene surgiendo a su pie, porque ahí viene saliendo una nueva hoja, viene germinando una nueva vida. Entonces ella se entrega, es decir, renuncia para poder entregar la vida. Entonces renuncia a seguir existiendo allí, una hoja seca, y ya cae a donde tiene que llegar, que es la tierra a donde pertenece, y deja el espacio para que continúe la otra vida, o sea, el nuevo proceso que es ella misma, porque recordemos que ahí está el ADN de esa hoja que se cayó. Entonces considero que así es la vida nuestra. Tenemos ese ADN mucho más allá de lo que consideramos esta vida. Entonces no nos tiene por qué tocar de que nosotros tenemos que permanecer. Y entonces ese instinto de preservación es lo que nos hace que nos peleemos, que nos matemos, porque queremos estar siempre vivos, porque no sabemos que la vida no solamente es estar en este cuerpo, sino que después de este cuerpo continúa la vida. Eso es un tema muy profundo, pero bueno, hasta ahorita lo percibo de esa manera y vamos a ver, continuaremos el trabajo de este curso a ver a dónde nos lleva esa corriente. Muchas gracias, Edgar, hermoso el tema. Me felicito. ¿Usted está levantando la mano? Fausto. Gracias. Bueno, nuevamente buenas noches con todos. Yo quería agradecerle, caballero, porque esto me ha permitido a mí personalmente integrar algo que yo decía antes. El instinto es el que me lleva a defenderme, a generar separatividad con el entorno, con el universo, pero realmente esto va más allá, ya que acabo de integrar algo nuevo que es el instinto. También me puede llevar a la luz, es decir, mi instinto me lleva a buscar el amor en mi vida, en mi entorno. Entonces, dejo de echarle la culpa tal vez a la parte instintiva, que es la que me mantiene separativo, y más bien darle una nueva integración al ego, porque el ego es el que nos hace, el ego no es malo, simplemente hay que integrarlo. El ego es el que nos hace defendernos, el que nos permite la supervivencia, porque sin el ego no seríamos unos seres con identificación en el mundo presente. Entonces, ¿qué me lleva a todo esto? A llevar a una conclusión final en que una de las causas principales, sin echarle la culpa como algo negativo, pero es darle esa polaridad negativa al ego y no integrarlo de manera positiva. Y otra de las causas por las cuales en vez de buscar la armonía, buscamos la autodestrucción y la separatividad total. Es esa sensación que tenemos de aferrarnos al cuerpo y a los objetivos, que ahora está de moda la palabra de los objetivos falsos e ilusorios, pero más bien llamémoslo a esos objetivos que no trascienden en una mayor profundidad y no trascienden en el bien común. Entonces es una supervivencia basada psicológicamente también en apegos que nos generan dependencia únicamente a lo que podemos percibir bajo nuestros 5 sentidos, ¿sí? Dinero, apegos a aferrarnos a poseer más que nada. Entonces para mí es importante esa palabra poseer, y realmente toda esa integración de cosas que vinieron a mi idea es la que nos lleva a luchar por intereses únicamente unipersonales, ¿sí? Entonces, para mí toda esa integración, gracias por el aporte, porque me permite integrar algo muy valioso, ya que el instinto también me permite buscar la luz. Muchas gracias. Gracias, Fausto.
Joel, ¿estás hablando? Sí. Tiene Pero el... estás sin sonido. Ahí está. Quiero intervenir ahorita. Sí. Sí, sigue. Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente. Quiero agradecerles mucho la invitación y indudablemente de don Edgar y fundamentalmente el llamado a la reflexión es muy importante. Aunque, bueno, a través de la historia, ¿no? del hombre hemos recibido, la humanidad ha tenido diferentes mensajeros, ¿no? Muy interesantes, muy importantes. Y realmente muchas veces yo, reflexionando sobre esos mensajes, digo que lamentablemente pues no han sido durante como internalizados, ¿no? por la mayoría de la gente, por la mayoría de la población. Maestros, mensajeros iluminados, profundamente espirituales, que nos han dejado un legado, ¿no? Y para que aprendiéramos a vivir. Pero otro aspecto, que esto lo conecto con algo que dijo, una frase de don Edgar, que también lo he pensado en más de una oportunidad, que se equivocó en el camino, ¿no? Que ha seguido, ¿no? Todo su desarrollo y la manera como ha venido manejando, ¿no? El desarrollo humano, el desarrollo de la sociedad. Ahí, ahora recuerdo una frase de una sabia asiática, no recuerdo ahorita el nombre, pero ella decía, dentro del corazón hay dos tigres, ¿no? Uno del amor y otro del odio. Y todo depende a cuál alimentemos, ¿no? Cuál alimentemos. Y eso va a ser determinado por el grado de conciencia, como lo decía don Edgar, el grado de conciencia que tengamos, ¿no? Porque ha sido muy lamentable las experiencias que hemos conocido, por ejemplo, hombres relativamente contemporáneos que vivieron en el siglo pasado, luchadores por la paz, ¿no? Realmente defensores, impregnada de paz para el hombre, y lamentablemente sus mensajes y a ellos mismos les tocó irse de este plano a través de la violencia, ¿no? De la violencia. Entonces, por ejemplo, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí es muy interesante, muy válido el llamado a la reflexión, que reflexionemos y sobre todo que lo que aprendamos, lo que podamos ir aprendiendo en ese proceso, podamos llevarlo a la práctica, porque también es muy común, ¿no? Que tenemos mucha información, sabemos lo importante de vivir con unas actitudes que realmente contribuyan a impregnar de amor a la vida del hombre y a pesar de muchas veces le cuesta a la gente practicarlo, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecido por ser uno de los participantes en esta interesante charla, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Joel. Levantó la mano Adriana y Haslady. Adriana, tienes el volumen, está sin volumen. Lady
la levantó primero. Ah, Así bueno, que le toca a Adley. ella. Gracias. Gracias, Adriana. Buenas noches a todos. Mil gracias, Edgar, por tu presentación y por el enfoque que le has dado. Realmente lo que pasa es que en esta expresión del amor, pienso, considero, nos movemos en el determinismo, en esa relación entre naturaleza y libertad. Y cuando estamos en el instinto desde lo que es propiamente naturaleza, pues no siempre va a surgir lo mejor, ¿no? Hay supervivencia, hay violencia, hay de todo, pero siempre hay el espacio y el campo para la libertad, para esa gran pregunta es del quién soy yo, finalmente, y ese enrumba todas las posibilidades de sentido para el alma, para el ser. Sin embargo, que la filosofía siempre se ocupa de este gran tema es todo un capítulo gigante, gigante, para comprenderlo. Y las respuestas también han sido varias, pero uno podría decir que básicamente ese estado instintivo de naturaleza, donde está la fuerza, donde está la violencia, también es necesario. O sea, no forma parte de algo que nosotros pudiéramos decir que no es sociedad, cultura, Estado, política, reivindicación de derechos humanos, todo el ejercicio de la libertad, por ejemplo, la que estamos viviendo en este siglo XXI, del reconocimiento de las pluralidades, tiene que ver con esa definición, con ese sentido de construir el ejercicio de la libertad y del ser humano. Y es una construcción histórica y cultural. Entonces, digamos que nos movemos en esos dos sentidos, que es interesante que como colectivo pudiéramos generar la sinergia, en términos de la física, para generar unas posibilidades de sentido de comunidad humana, de fraternidad. Y esas se están abriendo espacios, se están dando en este instante de una manera muy singular, pero siguen habiendo pues expresiones de ese instinto todavía de la naturaleza, de la fuerza del más fuerte, ¿no? Del que corre más rápido es el primero que llega y ese tiene por encima de los demás todos los privilegios, por ejemplo. A eso se refería Fausto con el poseer, ¿no? Quien posee, pues hoy posee no solamente cosas y objetos, sino que posee estatus, posee decisiones y posee y determina muchas situaciones para los demás, ¿no? Entonces, digamos que en esta expresión del amor, siempre esa oportunidad que tendríamos, digo, de decir, bueno, está ahí esa fuerza, pero también está la otra. Y hay una posibilidad siempre. De pronto el rango no es tan amplio, pero está, siempre está, la capacidad de decidir y de autodeterminarse. Gracias, Adley. Ahora sí, Adriana. Sí. Bueno, sí, es un tema por demás interesante, pero además ha sido, es y yo creo que va a ser siempre muy polémico, porque distintas corrientes van a opinar y no es más que eso, porque en realidad, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué corriente puede decir yo soy la verdadera? Uno puede pensar en muchas analogías con estos temas, ¿no? Respecto de, por ejemplo, del reino vegetal, uno no podría hablar de instinto de vida, de conservación, de preservación. Específicamente como lo vemos nosotros, no, pero podemos analógicamente pensar que las plantas
tienen una fuerza, digamos, si bien no es instintiva, pero esta fuerza hacia la vida está. Pero también está la otra fuerza. Yo entiendo esto más como dos instintos diferentes. Bueno, está bien, yo vengo de la rama de la salud, y entonces nosotros lo vemos así, como dos fuerzas que no son totalmente antagónicas, ¿no? Pero que existen en el ser humano, y también podríamos pensar que existe en una planta cuando la planta larga el fruto, por ejemplo, o cuando la planta deja de existir para transformarse en abono de la tierra, ¿no? Entonces ahí también vemos el instinto o la fuerza de la vida, y el instinto que yo entiendo, nosotros llamamos es de muerte o de destrucción, ¿no? Pero no, a ver, hay que pensarlo no como un instinto de muerte, no, hay que olvidarse de las categorías de bueno y malo, ¿no? Porque no hay nada moral acá. Entonces, las dos fuerzas, desde el punto de vista que yo lo veo, siempre están, ¿no? Siempre han estado, siempre están. El asunto es qué hacemos nosotros con ellas, ¿no? Porque en realidad, en definitiva, esto es lo que pasa siempre, es decir, los hechos ocurren independientemente, digamos, ¿no?, de mí, y qué hago yo con ese hecho que ocurre, ¿no? Por ejemplo, voy por la calle y hay un accidente, y bueno, sí, ciertamente es bastante independiente de mí, pero ¿qué hago yo con eso? Porque de última, mientras ocurre, y después voy a ser partícipe necesaria, voy a intervenir en ese incidente o accidente. Entonces, a ver, capaz que nosotros, yo entiendo que en CAF, por ejemplo, nunca se toca el instinto de muerte, ¿no? Es como si no existiera, ¿no? Y en realidad existe, pero bueno, que uno puede trabajar el instinto de vida para que digamos, tenga mucho más fuerza que el otro, está, ¿no? Esto es válido, que yo creo que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero no me parece que haya que negar el otro, porque el otro está, y además, a ver, la guerra de ahora es el instinto de muerte, digamos, ahí se manifiesta, ¿no? Siempre ha existido, y existe en patologías individuales, ¿no? Por ejemplo, en la drogadicción y en muchas patologías, es el instinto de muerte el que, como si fuera una lucha, gana y se apropia o se apodera de la persona. Que nosotros tenemos un espacio de libertad que hay que trabajar, suficiente como para que esto, digamos, no nos supere. Es como tener el miedo bajo control. Lo mismo esto, de alguna manera. Pero la cosa de envidia, la cosa de enojo con los demás, de alguna manera es primo hermano o medio lejano del instinto de destrucción o de muerte, que yo, por ahí lo que yo hago, lo trabajo, lo sublimo y no lo dejo exteriorizar. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pero que existe en nosotros en alguna medida, y existe, puede ser que no nos demos cuenta, seguro, ¿tá? Como casi todas las cosas que tenemos, muchos contenidos inconscientes que no nos damos cuenta. Está bien, es así. Parece que al punto que hemos llegado los seres humanos tenemos esa limitación, ¿no? No sé qué va a pasar con seres de acá, no sé, 300 o 400 años. Capaz que son diferentes. Seguramente que van a ser diferentes a nosotros. Pero bueno, yo quería plantear esto porque en realidad yo intento siempre integrar y no sacar una
si se quiere ver como polaridad, no sacar una polaridad y quedarme con uno, integrarlas, ver que coexisten en mí y ver qué puedo hacer con esta situación, ¿no? Por eso, bueno, es un tema sumamente polémico. Seguramente que si estuviéramos hablando con, no sé, con una persona, no sé, se me ocurre, con una persona muy religiosa, por ahí lo ve totalmente diferente, ¿no? Y está bien, es así, me parece que es lo que va, pero sí, yo coincido que esta fuerza de vida siempre ha existido, ha habido seres que han dado su vida justamente en pos de esta fuerza de vida, pero sí también me parece que si lo pienso, esta es una deducción mía, ¿no? Si lo pienso a nivel global, a mí me parece que la humanidad, como globalidad, está tendiendo más hacia eso. Yo cada vez escucho más mensajes de amor, mensajes que no niegan lo otro, pero que enfatizan esto, y yo me parece que en la Edad Media esto no existía. Entonces, digo, si bien estaban los dos instintos, pero digamos, me parece que ahora hay como una fuerza mucho más globalizada, ¿no? Entonces, en muchos lados, en muchos países y en muchas culturas muy diferentes, están coexistiendo esto, y esto es lo que me parece que nos tendría que dar un poco de esperanza para que realmente la humanidad se mueva. Muchas gracias, Edgar, muchas gracias a todos, ya está. Gracias a ti, Adriana. No sé si Edgar, ¿nos quieres complementar algo? No veo manos levantadas. No, muy interesante los aportes, realmente. Este es un proceso de, yo creo que todo el espacio está, por eso se llama espacio de reflexión, porque ayudan a construir entre todos miradas diversas. Y eso también nos ayuda mucho a crecer desde la perspectiva de lo que podemos aplicar en nuestra vida. Tener esa mente abierta a tantas y tantas miradas, ¿no? Que son todas hermosas. Sí, cuando expresaba Edgar sobre las emociones, él nos decía que la zona límbica era rápida y la neocorteza era lenta, no es lenta. Pero vemos que esa rápida tiene como un proceso donde le da apertura a la lenta. Porque cuando uno piensa algo rápido, dice que actuó fue por la parte de la amígdala cerebral, que le da una percepción rápida a las cosas, y por ser rápida no son razonables. Pero es que tiene que ser así, pienso que tiene que ser así, porque es que si no vemos las cosas desde lo rápido, pues no podemos analizarlas. Justamente cuando vemos algo que nos está afectando y lo vemos rápido, por lo menos cuando nos estamos quemando, inmediatamente percibimos el calor y sabemos que nos estamos quemando. Inmediatamente la parte lenta te va a buscar la forma de protegerte de aquello. Entonces ambas necesitan como un trabajo mancomunado. Precisamente el ser humano ha venido desarrollando esas dos zonas, y supuestamente la zona de lo que es la parte de la amígdala cerebral le está dando apertura más ahora en estos tiempos a la parte de la corteza cerebral. Entonces, ¿por qué? Porque ya el ser humano va entrando en una etapa de percepción diferente por su estado de conciencia expansivo que va adquiriendo. Y eso es lo que nos va ayudando a comprender la vida y a tomar las cosas de diferentes formas. Por lo menos el temor, el miedo siempre va a existir, pero ahorita tenemos un temor, pero tenemos una probabilidad de que hay mejores posibilidades que antes para lograr la libertad y la paz. Antes no teníamos ni siquiera, el ser humano anteriormente no tenía ni siquiera esa
esa percepción de que sí podía lograr la paz y lo que hacían era destruirse más. Entonces ahora, como decía Adrianita, que ya ahorita se ve que se trabaja más sobre la fuerza del amor, porque el ser humano va buscando mayor expansión en su conciencia. Y estos temas pues nos van a llevar a eso, a que la conciencia se vaya abriendo más y vamos tomando unas nuevas perspectivas en la vida, y por eso la vida nos va a brindar nuevas posibilidades para poder avanzar en este proceso con éxito, expandiendo el amor, claro, lógicamente. Muchas gracias. Pareciera que la fuerza del amor busca expresarse de cualquier manera. Les comparto una experiencia que conocí hoy de una persona cercana. Tiene 2 veces le han hecho ligadura de trompas y sin embargo quedó embarazada. Y pues ahí no será que nosotros somos los que de pronto hacemos el estorbo y el amor está queriendo expresarse y un poco como estaba leyendo sobre Baruch Spinoza que decían que era ateo y sin embargo lo que él decía era que la sustancia de la vida buscaba expresarse como fuera, y que la sustancia de la vida era la que estaba, la que creaba, no había como algo que empezaba y terminaba, sino una sustancia, y que es la del universo. Eso es un poco desafío para los filósofos entender todas esas propuestas, pero en términos diarios, ver que una persona que quiere evitar un hijo y el hijo quiere llegar a través del instinto de reproducción, pues lo deja uno pensando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por dónde se está queriendo expresar la vida? Entonces, tenemos muchos temas para reflexionar esta semana que viene. Liz, no, que me pareció que Lisa había levantado la mano. Recuerden que la próxima reunión vamos a traer un caso de la vida diaria, porque es que es fácil dejar que la mente nos dicte su propia versión, ¿no? Pero ya en estas 2 charlas hemos tenido la visión científica y estamos también hoy proponiendo la visión de lo científico con lo espiritual. De manera que esta semana que viene vamos a estar un poco con el desafío de qué tanto nuestra propia percepción ha ido como construyendo, ¿no? Porque ese va a ser el camino que vamos a recorrer este año con todas estas reflexiones. Bueno, hoy parece que la reflexión está profunda, ¿no? Sí. Hay algo muy simpático de eso. Bueno, por lo menos lo veo uno muy a menudo el día 10, que se habla mucho conectarse desde el corazón. Y eso me puso a pensar mucho en todo lo que plantean las escuelas antiguas, ¿no? Que en el corazón del ser está la divinidad. O sea, está como la esencia de la vida. Entonces, si uno se aprende a conectar desde allí, posiblemente sus respuestas van a ser de otra índole. Pero es todo un proceso, porque no es que eso uno de hoy a mañana lo pueda lograr. Creo que el mismo trabajo interior como que va sintonizando al ser para que aprenda a conectarse desde acá. Aprenda a conectarse desde acá. Y eso entonces lo que hace es proyectar en un proceso creativo
hay una gran energía amorosa, toda respuesta es diferente, ¿no? Es un acostumbrarse a, yo diría que los grandes seres, como Laura, Robert, hicieron todo ese trabajo, ¿no? Y para ellos, digamos, toda la expresión era amor, amor, amor. Tuvieron que hacer todo con el amor, lógicamente, la labor de vida. Y eso, entonces, está al alcance de todos nosotros. Se plantea la decisión, ¿no?, de cada uno. Y si me permite, Edgar, una cosa más que me hacen pensar es que, a ver, las respuestas que nosotros damos siempre salen del cerebro. Es indudable que salen del cerebro. Lo dicen los neurocientíficos, así que yo no lo puedo negar. Pero es verdad que yo lo visualizo así, tratar de meter el corazón adentro del cerebro. Lleva el corazón adentro del cerebro, para que realmente la respuesta, si juego con esta imagen, obviamente, Fausto se ríe, porque es que realmente no se puede hacer, pero digamos, con la imaginación uno hace cualquier cosa, y cuando uno trabaja mucho con la visualización, claro que sí puede llevar el corazón a la cabeza, porque en definitiva quien elige opciones es la cabeza. Por eso nuestro neocórtex tiene un montón de conexiones, millones de conexiones, y ahí está, entre el estímulo y la respuesta, está nuestro espacio de libertad. Los estímulos siempre van a venir, yo no los puedo atacar. Sí. Puedo cerrar los ojos, es verdad, pero siempre van a estar. ¿Yo qué hago con esos estímulos? Ahí me parece que está el espacio de libertad interior, entre que llega el estímulo y yo elijo la respuesta. Y para elegir la respuesta y que no sea una respuesta corta, porque en realidad la respuesta rápida es porque está acá atrás y es muy cortita, por eso es rápida, ¿no? Meto la mano en el fuego y la saco, no lo pienso, la saco. Es automática. La respuesta del neocórtex es una respuesta larga porque tiene más recorrido. Y ahí tengo la posibilidad de pensar, a ver, tengo alternativa esta, A, B, C, D, cuantas más alternativas y opciones se encuentran, más después tengo posibilidad de elegir. Si yo tengo una, ¿qué voy a elegir? Si tengo dos, bueno, ya tengo un poquito más. Pero si yo trabajo en tener opciones, para lo cual yo tengo que meter el corazón adentro de la cabeza, y bueno, ahí seguramente, no es que tenga un éxito, pero seguramente va a salir la respuesta más ajustada a la situación. Basta, me callo la boca.